Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra meditación acerca del Espíritu Santo. Hablemos del Espíritu Santo en esta charla 21. Hablamos de la inhabitación trinitaria del alma. En la charla anterior hemos hablado que realmente Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, habita, vive en el alma del justo mediante la gracia santificante. Me apoyo en el librito del Padre Antonio Royo Marín, el gran teólogo dominico español del siglo XX. El librito se llama El Gran Desconocido del Espíritu Santo y sus dones. Les aconsejo de buscarlo, leerlo, vale la pena este librito. Entonces hemos visto que sí, Dios, Trinidad, realmente habita en nuestras almas. Y bien, de hecho, nuestro Señor lo dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos nuestra morada. En San Juan 14:23. Dios es caridad, y el que vive en caridad permanece en Dios, y Dios en él. San Juan 4:16. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Dice San Pablo, 1 Corintios 3:16, etc. Entonces, hoy hablamos cómo Dios habita, la naturaleza de esta habitación, dice el Padre Royo Marín. Y bien, todos los teólogos especialistas de la fe católica están de acuerdo que si Dios habita en nuestras almas, esto es un hecho absolutamente seguro. Pueden distinguirse hasta 5 presencias de Dios completamente distintas. Presencia personal e hipostática, es el caso de Jesucristo, Dios hecho hombre. Presencia eucarística, la hostia consagrada realmente se hace cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Presencia de visión en el cielo. Presencia de inmensidad y presencia de inhabitación. Veamos brevemente estas 5 habitaciones. La primera presencia de Dios es una presencia personal hipostática, pero es algo muy especial. Solamente esto es propia y exclusiva de Jesucristo, hombre, Jesucristo, Dios encarnado. En la persona divina del Verbo no reside como en un templo, sino que consigue su propia personalidad, aún en cuanto hombre. Entonces realmente Jesucristo es Dios hecho visible, Dios encarnado, Dios que nos habla, que consuela, que nos bendice, que nos purifica, que nos sana, que perdona nuestros pecados, que se hizo hombre. Es algo maravilloso. Jesús es Dios hecho hombre, Dios que nos visitó. En virtud de la unión hipostática, Cristo hombre es una persona divina, de ningún modo una persona humana. Entonces los que quieren poner Jesucristo nuestro Señor al nivel de cualquier filósofo, de cualquier fundador de secta, de cualquier profeta, o dice que profeta, están totalmente equivocados. Jesucristo es mucho más, es Dios encarnado. Entonces, esta presencia personal hipostática es propia y exclusiva de Jesús hombre. En él resida, en él la persona divina del Verbo no reside como en un templo, sino que constituye su propia personalidad, aún en cuanto hombre. En virtud de la unión hipostática, Cristo hombre es una persona divina, de ningún modo una persona humana. Tiene Cristo una persona que es divina y 2 naturalezas, la humana y la divina. Hay otra presencia de Dios muy hermosa, muy consoladora para nosotros, es la presencia eucarística. En la Eucaristía está presente Dios de una manera especial que solamente se da en ella. Es el ubi eucarístico, que aunque de una manera directa e inmediata afecta únicamente el cuerpo de Cristo, afecta también indirectamente a las 3 personas de la Santísima Trinidad.
al Verbo por su unión personal con la humanidad de Cristo, y al Padre y al Espíritu Santo por la circuncisión o presencia mutua de las tres divinas personas entre sí, que las hace absolutamente inseparables. Entonces, la hostia consagrada, ¿qué es en lo concreto? Es cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, lo que llamamos la transubstanciación. Lo que hace el pan, pan y el vino, vino, en el momento de la consagración, por el poder de Dios, mediante el sacerdote ministro, y bien Dios mismo cambia el pan y el vino en su cuerpo de Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y la divinidad es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, realmente, cuando entramos en una iglesia, vemos la lámpara, vemos el sagrario, nos ponemos de rodilla, adoramos realmente a Dios nuestro Señor presente. Y cuando comulgamos, igual, es a Dios que recibimos. Cuando pregunto a los niños de primera comunión, ¿qué es la hostia consagrada? Me dicen, es Dios. Tiene razón, es Dios presente. Por eso, queridos hermanos, hoy, aprovechando de esta peste llamada coronavirus en 2020, en muchos lugares, muchas conferencias episcopales que quieren dar la comunión en la mano, y curiosamente los médicos dicen que es más seguro dar en la boca que en la mano, y quieren dar en la mano, y bien, no es correcto, no es normal, es un gesto desacralizador. Dios sabe quién te le guía a estas cosas, puede ser las fuerzas ocultas, las fuerzas anticristianas, unos traidores internos a la iglesia, y debido a que ahora los obispos ya no tienen independencia total, siendo un padre maestro en su diócesis, tienen que escuchar la conferencia episcopal, y viene todo lo que es malo, negativo, no se escucha y punto. Nadie puede obligar a un cristiano a recibir el cuerpo de Cristo nuestro Señor en su mano. Tiene derecho de recibirla de rodilla y en la boca y punto. Si alguien no la da, bien falla, es un abuso de poder. El cristiano tiene derecho a recibirla en la boca y punto. Y si no le da la boca, puede irse sin comulgar y hacer una comunión de deseo, comunión espiritual, porque es gravísimo. Es Dios. Mire lo que dice el Padre Royo Marín. En la Eucaristía está presente Dios de una manera especial, que solamente en ella se da. La Eucaristía, el cuerpo de Cristo, la hostia consagrada, bien, está realmente Dios presente. ¿Por qué? Porque la Eucaristía, la hostia consagrada, es cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Jesucristo. Y por lo tanto, la divinidad, siendo Padre, Hijo, Espíritu Santo, son las tres personas divinas inseparables. Entonces no se puede jugar con esto. No se puede. Y los que eliminaron los comulgatorios, los que eliminaron la patena, los que comulgaron la comunión de rodilla en la boca, bien son enemigos de Cristo y su iglesia, enemigos de nuestra fe, sean quien fueran. No tienen derecho. Están destruyendo la fe. Que Dios nos libre de ellos. Y los católicos y ovejas de Cristo tienen el deber de defenderse de esta gente. Y los pobres sacerdotes que con temblor tienen miedo a obedecer, bien, no tienen derecho, que no tengan miedo. Que no tengan miedo. Ningún obispo puede obligar a hacer lo que va contra nuestra fe. Si durante siglos y siglos y siglos y siglos y siglos todos santos y papas y pueblos católicos comulgan de esa manera, es la mejor manera y punto. No hay de otra. Otra presencia de visión. Dios está presente en todas partes. Lo sabemos esto por su acto creador, por su poder, por su conocimiento, pero no en todas se deja ver. La visión beatífica en el cielo puede considerarse como una presencia especial de Dios distinta de las demás. En el cielo está Dios dejándose ver, y de ahí saca de ahí su dicha, su gozo, su alegría, los santos. Entonces, presencia de visión. Los santos en el cielo lo ven cara a cara, como dice la Sagrada Escritura. Hay otra presencia muy interesante, presencia de inmensidad. Uno de los atributos de Dios es su inmensidad, en virtud de la cual Dios está realmente presente en todas partes, sin que pueda existir criatura o lugar alguno donde no se encuentre Dios. Y esto por 3 capítulos, por 3 razones. Por esencia, en cuanto que Dios está dando el ser
a todo cuanto existe sin descansar un instante, de manera parecida a como la fábrica de electricidad está enviando sin cesar el fluido eléctrico que mantiene encendida la bombilla. Entonces Dios está presente por su esencia, en sentido que está dando el ser, la existencia, la vida, el movimiento a cada momento, como el fluido eléctrico en cada segundo viene de la fábrica a la lámpara. Si Dios suspendiera un solo instante su acción conservadora sobre cualquier ser, desaparecía ipso facto, en el mismo segundo, ese ser en la nada. Como la lámpara eléctrica se apaga instantáneamente cuando le cortamos la corriente. Entonces, si Dios suspendiera un solo instante su acción conservadora y creadora sobre cualquier ser, bien este ser desapareciera directamente por el hecho mismo. Caer en la nada, como la lámpara eléctrica se apaga directamente cuando se le cortan la corriente. En este sentido, Dios está presente incluso en el alma en pecado mortal o en el mismo demonio, que no podría existir sin la presencia de Dios. Es decir, Dios los ha creado y los mantiene en la existencia, aunque sean rebeldes contra Él y aunque en pecado. Entonces Dios está presente por su acción creadora. Nos ha creado y sigue creándonos en cada momento. Segunda presencia de inmensidad, por presencia en cuanto que Dios tiene continuamente ante sus ojos todos los seres creados, sin que ninguno de ellos pueda sustraerse un solo instante a su mirada divina. Entonces Dios ve, conoce todos los seres existentes en cada momento y ninguno puede sustraerse un solo instante a su divina mirada. Maravilloso esto. Por eso tenemos que tener confianza, confianza en Dios, amor a Dios y no tener miedo a los hombres. Repito, esto es muy importante. Dios está presente por presencia en cuanto que Dios tiene continuamente ante sus ojos todos los seres creados, sin que ninguno de ellos pueda sustraerse un solo instante a su mirada divina. Camina en mi presencia y serás perfecto, Dios había dicho a Abraham. Por potencia, en cuanto que Dios tiene sometidas a su poder todas las criaturas, con una sola palabra las ha creado y con una sola podría aniquilarlas. Entonces Dios está presente en presencia de inmensidad. Significa tres cosas. Dios ha creado y sigue creando, dando el ser a todo lo que existe. Como la lámpara recibe en cada momento el fluido eléctrico, así Dios está dando la vida en cada momento a todos los seres existentes, todo lo que existe, primero. Segundo, Dios tiene continuamente ante sus ojos todos los seres creados, sin que ninguno de ellos pueda sustraerse un solo instante a su mirada divina. Y Dios está presente por su potencia, en cuanto que Dios tiene sometidas a su poder todas las criaturas. Con una sola palabra las ha creado y con una sola palabra las aniquilaría. Eso también debe darnos confianza en Dios. Cuando Dios dice basta, basta. Entonces ya son cuatro presencias. Presencia personal y postática en Cristo. Cristo es Dios encarnado. Presencia eucarística. Dios realmente, la Eucaristía, la hostia sagrada, es Dios en su cuerpo, sangre y alma en cuanto encarnado, con el Padre y el Espíritu Santo, y por eso cuando comulgamos recibimos a Dios, es verdad, y recibimos el Espíritu Santo. En presencia de visión en el cielo y presencia de inmensidad como creador, nos ha creado y creándonos tiene conocimiento y poder sobre nosotros. Y la quinta presencia que nos interesa, que estamos analizando, muy hermosa, la presencia de inhabitación. Es la presencia especial que establece Dios uno y trino en el alma justificada por la gracia. ¿En qué se distingue esta presencia de inhabitación de la presencia general de inmensidad? Es una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre presencia de inhabitación en el alma del justo y presencia de inmensidad, Dios presente por su acto creador, poder, conocimiento del universo? Y bien, ante todo hay que decir que la presencia especial de inhabitación supone y preexige la presencia general de inmensidad, sin la cual no sería posible.
pero añade a esta presencia general dos cosas fundamentales, a saber, la paternidad y la amistad divinas. La primera fundada en la gracia santificante y la segunda en la caridad. Entonces Dios está presente en el alma del justo por su paternidad y amistad y por es maravilloso, y por la caridad. Entonces Dios está presente como padre, como amigo, y bien, mediante la gracia santificante. Cuando una persona se bautiza, se confiesa sinceramente sus pecados, y bien, tiene la gracia, la santidad, la caridad, el amor divino, y pues de ahí viene la presencia de Dios como Padre, como amigo. Vamos a explicar en pocas palabras estas realidades muy hermosas, la paternidad y la amistad. La paternidad, como ya dijimos al hablar de la gracia santificante, propiamente hablando, no puede decirse que Dios sea padre de las criaturas en el orden puramente natural. Es verdad que todas han salido de sus manos creadoras, pero este hecho constituye a Dios autor y creador de todas las cosas, pero de ningún modo le hace padre de las mismas. El artista que esculpe una estatua en un trozo de madera o de mármol es el autor de la estatua, pero de ningún modo su padre. Para ser padre es preciso transmitir la propia vida, esto es, la propia naturaleza específica, a otro ser viviente de la misma especie. Pero por eso, si Dios quería ser nuestro Padre, además de nuestro Creador, era preciso que nos transmitiese su propia naturaleza divina en toda su plenitud. Y esto es el caso de Jesucristo, Hijo de Dios por naturaleza, o al menos una participación real y verdadera de la misma. Y este es el caso del alma justificada. Entonces Dios transmite su paternidad real, verdadera, por naturaleza a Jesucristo, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios encarnado. Y a nosotros nos transmite por participación. Este es el caso del alma que está justificada por la gracia, por la santidad. En virtud de la gracia santificante, escuchen, esto es muy hermoso. En virtud de la gracia santificante que nos da una participación misteriosa, pero muy real y verdadera, de la misma naturaleza divina, el alma justificada se hace verdaderamente, realmente hija de Dios, por una adopción intrínseca muy superior a las adopciones humanas puramente jurídicas extrínsecas. La gracia, ya lo dijimos en charlas anteriores, es como una sangre divina que Dios infunde en nuestras venas. Entonces, la gracia, siendo algo divino, realmente nos diviniza y nos hace hijos de Dios. Hoy se escucha mucho, todos somos hijos de Dios. Bien, distingo. Llamados a hacerlo, es verdad, todos los hombres están llamados a ser hijos de Dios, por eso nuestro Señor dijo de bautizar y predicar y bautizar y evangelizar a todos los pueblos. Ahora, ¿son o no son hoy todos los hombres y cada uno hijo de Dios? Distingo. Si están en gracia de Dios, sí lo son. Si están en pecado mortal, no lo son. Por eso la importancia de llamar a la conversión a los pecadores, de predicarles la verdadera doctrina cristiana para sacarlos de este estado de desgracia del pecado mortal, porque el pecado mortal en lo concreto es el infierno en potencia, es la muerte espiritual. El que está en pecado mortal espiritualmente está muerto y tiene la puerta del infierno abierta delante de sí, mientras que cerró del cielo. Entonces realmente lo que nos hace hijos de Dios es la gracia. La gracia, la caridad hacen vivir Dios en nuestra alma como Padre, como amigo. Si uno está en pecado mortal, no tiene la gracia, no tiene la caridad, no tiene las virtudes, no tiene el Espíritu Santo, no tiene nada. Si es católico, le falta solamente la fe y la esperanza, pero como la lámpara sin corriente eléctrica. La fe sin la gracia, la caridad no salva. Para salvarse hace falta la fe, sí, pero junto con la gracia y la caridad que hacen Dios presente como Padre nuestro en nuestras almas. Entonces,
La adopción que Dios hace en nosotros es mediante la gracia. Por eso, queridos hermanos, los católicos debemos hacer muchos esfuerzos para ayudar a la gente a conocer la fe, defender la fe, vivir según la fe y convertirse. Por eso la Virgen en Fátima dijo a los 3 niños, bien, recen mucho por los pecadores, porque muchas almas van al infierno porque nadie reza por ellas. Por eso los santos rezaban tanto, hacían tantas penitencias y oraciones. También es muy importante. Entonces continuamos. Es la gracia que nos hace hijos de Dios y realmente nos hace hijos adoptivos de Dios. Y desde ese momento Dios, desde que vivimos en gracia, Dios ya residía en el alma por su presencia general de inmensidad, comienza a estar en ella como Padre y a mirarla como verdadera hija suya. Entonces lo que nos hace hijos de Dios, como hijos suyos, como Padre nuestro, es el hecho de vivir en gracia, en santidad. Este es el primer aspecto de la presencia de inhabitación, incomparablemente superior, como se ve en la simple presencia de inmensidad. Sí, Dios está presente en todos los lugares, de todos los seres, porque los ha conservado, los ha creado, y que creándolos tiene conocimiento, poder sobre ellas, pero esto no sirve para el pecador que va al infierno, esto no sirve para el demonio que está en el infierno. Pero cuando Dios vive mediante la gracia, en la caridad, en nuestras almas, Dios se hace nuestro Padre, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, siendo inseparables, y bien vive en el alma del justo. Por eso un cristiano de los primeros siglos, besaba el pecho de su hijo bautizado diciendo, Dios habita en el alma de mi hijo. Y tenía razón, es verdad. Por eso, queridos hermanos, tenemos también que respetar nuestro cuerpo, vestir nuestro cuerpo, cubrir nuestro cuerpo. Una muchacha, una mujer, niña o jovencita o joven o hasta vieja, tiene que cubrir su cuerpo. Somos templos del Espíritu Santo de Dios, del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Una mujer cristiana debe tener el cuello de la garganta abajo 5 dedos cubierto, los hombros cubiertos, las espaldas cubiertas, y cuando está sentada tener las rodillas cubiertas, y nada de estos pantalones sensuales de mezclilla que muestran la carne, y nada de licra, etc. Incluso en su propia casa no deben vestirse mal. Y no deben dormir al lado de sus hijos, etc. No, esto no se hace, y hace falta un pudor. Por ejemplo, cuando hay una primera comunión, una boda, no sé, se viste en lo más corto y más escandaloso posible. Y esto no es vestirse bien, esto realmente es vestir de manera escandalosa. Uno se viste con pudor debajo de la rodilla, cubriendo su cuerpo. ¿Por qué? Porque somos templos del Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios habita en nuestras almas mediante la gracia, la santidad, la caridad, y esto es lo que nos hace hijos de Dios. Esta presencia de Dios mediante la gracia se llama inhabitación, que es incomparablemente superior a la simple presencia de inmensidad. La presencia de inmensidad es común a todos seres que existen, incluso a las piedras, a los mismos demonios, en el sentido que Dios ha creado, y creándoles en ese sentido. Ellos no son Dios, pero Dios los ha creado. La de inhabitación, en cambio, es propia y exclusiva de los ojos de Dios. Entonces, solamente los que viven en gracia y en santidad tienen la presencia de inhabitación. Realmente Dios está presente en su alma como Padre, como hermano, como amigo. Supone siempre la gracia santificante y por lo mismo no podría darse sin ella. Toda persona que en ese momento no está bautizada, toda persona que en ese momento está en pecado mortal, no tiene esta presencia de inhabitación de Dios en su alma. Por eso, la más grande caridad que pueden hacer los papás a sus hijos es bautizarlos cuanto antes y educarlos, formarlos en amor, temor de Dios, para que no pierdan la gracia del bautismo, la gracia santificante. Y si por desgracia la pierden, más tarde acostumbrarse a confesarse regularmente. Y la más grande caridad que puede hacer un sacerdote es estar
presente, dispuesto precisamente a confesar la gente. Cuando la gente entra en la iglesia, ve un sacerdote vestido de su sotana, de su sobrepelliz, de su estola al lado del confesionario, el confesionario viene a confesarse. Santo Cura de Ars pasaba leía hasta 18 horas por día confesando. San Juan Bosco, San Antonio María Clara y todo. Entonces Dios está presente como Padre mediante la gracia y también como amigo. Pero la gracia santificante no va nunca sola, lleva consigo el maravilloso cortejo de las virtudes infusas, entre las que destaca como la más importante y principal la caridad sobrenatural. La caridad establece una verdadera y mutua amistad entre Dios y los hombres en su misma esencia, dice Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica segunda 23, artículo 1. Entonces, cuando uno vive en gracia de Dios, tiene la gracia, tiene con ella la caridad, y esta caridad establece una verdadera y mutua amistad, amor, cariño entre Dios y los hombres, en la misma esencia del alma. Por eso, al infundirse en el alma, juntamente con la gracia santificante, la caridad sobrenatural, Dios comienza a estar en ella de una manera enteramente nueva. Ya no está simplemente como autor, sino también como verdadero padre y amigo. De ahí el segundo entrañable aspecto de la divina inhabitación. Presencia íntima de Dios, uno y trino, como padre y como amigo. Este es el hecho colosal que constituye la esencia misma de la inhabitación de la Santísima Trinidad en la alma justificada por la gracia y la caridad. Entonces, queridos hermanos, lo que llamamos la inhabitación trinitaria en el alma, realmente todo bautizado que vive en gracia de Dios, sin pecado, tiene la gracia que es la santidad, que nos hace hijos y herederos de Dios, nos ilumina, purifica, santifica, nos da fe, esperanza, caridad, nos da la caridad y mediante la gracia y la caridad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, vive en nuestras almas como Padre, como amigo. Es algo extraordinario. Por eso los santos decían, prefiero morir antes que pecar. Y claro que tenía razón. ¿Por qué? Porque al pecar mortalmente, uno abre delante de sí la puerta del infierno. Entonces, en la presencia de Dios, dijimos, hay 5 presencias de Dios. Una es la presencia personal hipostática. Esto solamente está en Jesucristo, Dios encarnado, Dios hecho visible, Dios hecho hombre. La presencia eucarística, bien la Eucaristía, es decir, las hostias consagradas, toda hostia consagrada, toda partícula de hostia es realmente Cristo con el Padre, el Hijo con el Padre, el Espíritu Santo. La hostia consagrada es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, y la divinidad es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando comulgamos, realmente es a Dios que recibimos. También hay tercera presencia de visión. Dios está presente en todas partes, pero lo veremos tal cual como está en el cielo. Dios se deja ver en el cielo. Esto es presencia de visión. Presencia de inmensidad. Esto significa 3 cosas. Dios ha creado y sigue creando todas las cosas en cada momento, como la lámpara recibe el flujo eléctrico cada momento. Dios está presente en todo, donde quiera que haya algo, Dios está presente porque lo ha creado y sigue creándolo. Dios está presente también por su presencia, están delante de sus ojos todos los seres creados, y por su potencia tiene poder sobre ellas. Si suspendiera su acción creadora, bien caerían a la nada. Y eso debe darnos confianza porque Dios es todopoderoso, presente donde quiera. Y presencia de inhabitación, la quinta habitación, dijimos, bien, esto supone que uno vive en gracia santificante y en caridad. El hecho de estar sin pecado, y si hemos pecado, si nos confesamos, y bien la caridad, la gracia y la caridad, hace que Dios habite en nuestras almas como Padre y como amigo. Presencia íntima de Dios, uno y trino como Padre y amigo. Este es el hecho colosal que constituye la esencia misma de la inhabitación
de la Santa Trinidad del alma justificada por la gracia y por la caridad. Queridos hermanos, vale la pena saber estas cosas y vivirlas sobre todo y recuperar la gracia. Por eso hace falta favorecer las vocaciones, ayudar el seminario, ayudar las familias numerosas en la educación de sus hijos, y los que están casados, queridos hermanos, sean generosos. Dios quiere continuar la obra de la creación mediante ustedes como colaboradores suyos, y una vez que tienen hijos, educarlos, formarlos, para que si mañana Dios quiere, o sean padre o madre de familia, o sean religiosos o sacerdotes, que van a ser instrumentos de Dios para comunicar precisamente la gracia, la santidad y la salvación. Les aconsejo suscribirse al canal que se llama Catecismo Católico Tradicional, está en YouTube, Catecismo Católico Tradicional. Ahí tenemos toda la fe de la Iglesia explicada, y unas casi 300 charlitas. Que Dios os bendiga, la Virgen Inmaculada, llena de gracia, nos cuida, manténnos siempre en la gracia de Dios, y si le hemos perdido, bien recuperar esta gracia cuanto antes. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Patris sit gloria, et Filio quia mortuis surrexit ac Paraclito in saeculorum saeculorum.